tratamiento global del riesgo cardiovascular del paciente diabético ha sido el argumento de una de las principales mesas redondas del programa científico del Congreso de la Sociedad Española de Arteriosclerosis que se está celebrando en Sevilla del 25 al 27 de mayo. La gran novedad, y que ha sido motivo de esta mesa, radica en cómo un fármaco clásico, un fármaco ya conocido, una resina, concretamente muestra ahora tener también beneficios adicionales en el paciente diabético con dislipemia. Los miembros de esa mesa tienen la bondad de acompañarnos y acercarnos pues esas novedades que ahora les comentamos. Saludamos al doctor Xavier Pintó. El doctor Pintó es especialista en medicina interna, es coordinador de la unidad de lípidos y arteriosclerosis del Hospital de Bellvitge. Doctor Pintó, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas tardes. Muy bienvenido, doctor Pintó. También conocen perfectamente al doctor Fran Nadal, Josep Fran Nadal, que es médico de familia del Centro Raval Sur de Barcelona y miembro de la red de grupos de estudio de la diabetes en atención primaria. Doctor Fran Nadal, gracias como siempre por acompañarnos. Muy buenas tardes. Bienvenido. Y también la bienvenida al doctor Manuel Zúñiga. El doctor Zúñiga es miembro del Servicio de Medicina Interna del Hospital Marqués de Valdecillas de Santander. Don Manuel, doctor Zúñiga, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Muy bienvenido. Doctor Pinto, ¿qué importancia diría usted que tiene la hipercolesterolemia cuando hablamos de un paciente diabético? Bien, la hipercolesterolemia es un factor aterogénico, es decir, que produce enfermedad de las arterias, arteriosclerosis, enfermedad cardiovascular, que tiene la peculiaridad de que potencia o multiplica el daño que hace cualquier otro factor asociado. En este caso, la diabetes, con la hiperglicemia y por otras vías, produce también lesión de las arterias, y cuando coexisten las dos, exceso de colesterol y exceso de glucosa en sangre, las dos se multiplican y aumentan enormemente el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Ahondando un poquito en eso, ¿qué riesgo es concretamente, diría usted, que entraña en un paciente diabético tener el colesterol elevado? Bien, fundamentalmente padecer enfermedad isquémica del corazón, lo que es angina de pecho, infarto de miocardio, también enfermedad cerebral, vascular, es decir, todo lo que se llaman ataques cerebrales isquémicos, sean transitorios o definitivos, que esto importa en gran medida en la población española porque es la principal enfermedad cardiovascular como causa de invalidez, de muerte y de pérdida de años de vida útiles, y también una patología que es muy importante en los pacientes diabéticos, que sería la enfermedad arterial de las extremidades, provocando pues invalidez, impotencia funcional para poder desarrollar las tareas habituales, y también enfermedad pues de otros órganos en cuanto a las arterias, como serían el riñón. Ahí no hay que olvidar que la diabetes es una de las principales causas de insuficiencia renal y de que muchas personas estén en programa de hemodiálisis, y ahí el colesterol, igual que la hipertensión y otros factores, pues también sería un favorecedor de que el paciente diabético pues acabe con una lesión grave en los riñones, ¿no? ¿Se sabe, doctor Frank, la prevalencia de esta hipercolesterolemia en el paciente diabético en España? La verdad es que dar una cifra exacta es difícil. Es difícil en primer lugar porque la definición de hipercolesterolemia o de dislipemia puede variar un poco en función del grupo o de la guía de práctica clínica que utilicemos. Hay gente que utiliza más como referencia al colesterol total, otros utilizan el LDL, y las cifras tampoco son exactamente las mismas. Por tanto, este ya es un factor que dificulta de alguna manera poder determinar esto. Otro tema es que en función de si esa persona diabética ha presentado o no un problema cardiovascular, los niveles deseables de colesterol también pueden ser más altos o más bajos, lo cual también dificulta un poquito. Realmente se está realizando un estudio epidemiológico en España, en población general, enfocado de cara a la diabetes, y las cifras que están barajándose en este momento, aproximadamente te diría que no es menos del 50% de los diabéticos los que tienen algún problema a nivel del metabolismo de los lípidos. Probablemente estamos hablando de un 70-80%. Claro, si yo le pregunto si el control de estos pacientes con concomitancia entre las dos patologías, son diabéticos, con el colesterol elevado, es necesario, me va a decir usted que sí. Pero quiero incidir, han de ser tremendamente estrictos, han de ser tremendamente rigurosos, y el paciente ha de conocerlo, porque siempre decimos que el paciente que conoce su enfermedad es el que más va a ayudar luego al médico. Esta segunda parte es evidente, quiero decir, ya hace muchos años que se sabe que el paciente que más conoce de su enfermedad es el que más vive y el que mejor vive. Por tanto, el paciente tiene que participar siempre en la toma de decisiones respecto a su salud. En cuanto a la necesidad de controlar este factor de riesgo, es evidente. Pero también es cierto que en el diabético tipo 2 es un paciente de riesgo múltiple, y hay varios estudios en los que han demostrado que es mucho más eficaz controlar todos los factores de riesgo, aunque no sea
con una extraordinaria intensidad, que a lo mejor ser muy agresivos en uno solo de estos factores de riesgo y olvidarnos de los demás. Es decir, probablemente reducciones moderadas del nivel de la glucemia, de la hipertensión o de los lípidos tiene más beneficio para esa persona que ser muy agresivo intentando bajar muchísimo los lípidos y olvidándonos de los otros dos. Depende un poco también de qué complicaciones estamos hablando, depende de si las complicaciones afectan a las grandes arterias o a las pequeñas arterias. Cada uno de estos factores de riesgo tiene más o menos peso, por tanto sí que es necesario un control estricto de todos los factores de riesgo y el paciente debe participar en esta decisión. Al doctor Pintó le ha tocado el papel de moderador de esta mesa en esta 24ª edición del Congreso de SEA, con una sala absolutamente llena, abarrotada, luego con gente muy interactiva, muy comunicativa. En la diabetes, ¿cuál sería el objetivo terapéutico del control del colesterol, doctor Pintó? Bien, en el paciente diabético hoy en día se acepta que tenemos que tener la misma intensidad de tratamiento del colesterol como si se tratase de un paciente que ya ha padecido un accidente isquémico, es decir, que tendríamos que tratar igual a un paciente diabético que a uno que haya tenido ya un infarto de miocardio o un accidente vascular cerebral. Esto quiere decir que tenemos que bajar el colesterol total siempre muy por debajo de 200, y sobre todo, lo que es más importante, el colesterol de las lipoproteínas más dañinas para las arterias, que es el colesterol LDL, lo que la población conoce como colesterol malo. Sí. Este colesterol lo debemos bajar siempre por debajo de 100 miligramos de decilitro, y si se puede, y no es muy problemático, pues intentar acercarnos cuanto más hacia 70. O sea, que lo que antes decía 100, hoy en día se considera que es una buena práctica también. Si puedes, sin mucha complicación, llegar a acercarte a 70, pues aún vas a tener a los pacientes, o a estas personas van a estar más protegidas de todo el daño que va a hacer no solo la diabetes, sino el colesterol. Es decir, los niveles de colesterol están bajando cada año. Cada vez cuando revisan ustedes, doctores, vamos a la baja, lo que antes era más o menos aceptado, ahora se ve que puede ser un riesgo. Sí, lo que pasa es que siempre hay que individualizar, decir, porque estamos hablando de la generalidad, pero es distinto una persona de 90 años que una que tenga 50, depende de que existan otros factores, tienes que ser más agresivo, pero realmente cada vez estamos más agresivos. Hablando de que hay colesterol y diabetes, hipercolesterolemia y diabetes, A lo mejor la persona que solamente tiene hipercolesterolemia estaríamos hablando de otras cifras, posiblemente. No es así exactamente, porque no solo es el famoso 200 del colesterol tampoco es válido. Se acabó. Lo que pasa es que no solo es el colesterol de diabetes, es decir, el obeso, fumador, varón, pues tiene un mayor riesgo indudablemente que la mujer joven que no fuma, ¿no? Todo el síndrome metabólico. Todo se transforma en lo que llamamos el riesgo cardiovascular. Cada individuo tiene como tal individuo su riesgo y es distinto de unos a otros. Por tanto, en función del riesgo que tiene cada individuo, su objetivo de colesterol malo, que es lo que nosotros controlamos, será distinto. Indudablemente para el diabético es un riesgo alto, para el enfermo que ha tenido una arteriosclerosis, viene un infarto cerebral o cardíaco, es un riesgo alto, pero para la persona que no ha tenido ningún evento, ni es diabético, pero es obeso, fumador, tiene 55 años, que tiene un síndrome metabólico, su riesgo es muy alto también, y por tanto el objetivo de colesterol LDL es muy bajo. Yo diría, hay que especificar el riesgo cardiovascular para cada individuo. Efectivamente, o que luego haber un consenso, lógicamente, entre todas las sociedades médicas. Por cierto, y en este contexto, como decíamos al empezar a presentar esta charla, pues se ha